pero también es la muestra de que el Estado o los actores violatorios no han podido acabar con esta voluntad de la comunidad de ser libres y de trabajar por el bien común. Episodio 2 de La Mundo. Y ya arrancamos. Hola, latidores y latidoras. Estamos en el episodio 2 de nuestro programa Latir, Arte y Cultura a Pulso contra la Dictadura. El día de hoy vamos a abordar un tema que consideramos clave y que está marcando la pauta de estos últimos años en las discusiones sobre la democracia en el país, que tiene que ver con la censura en el arte peruano, que también es una expresión de la censura en varias otras dimensiones del ejercicio de la democracia en el Perú. Y para eso estamos el día de hoy con Cruz Silva, abogada, especialista en temas de derechos humanos, y bueno, estamos muy contentos de estar con ella el día de hoy. Buen día, Cruz, ¿cómo estás? Muy buenos días, Guillermo, gracias por la invitación y sobre todo para hablar de un tema que es esencial, más aún en espacios antidemocráticos, como lo que estamos viviendo ahora. Correcto, es cierto. No estamos en tiempos normales, como hemos dicho en más de una ocasión, y lo que está ocurriendo en el Perú es realmente muy complejo, es dramático. Hemos perdido todos los estándares democráticos mínimos que existían. Y eso se refleja cuando hay crisis muy profundas, evidentemente, en el ámbito de la cultura, ¿no? Censura siempre ha habido, siempre ha existido elementos en la sociedad que nos dicen cuál es el margen de lo que podemos decir, de lo que no podemos decir, cuál es el margen de lo que podemos imaginar públicamente y de lo que no podemos imaginar. Pero hay momentos en los cuales esos márgenes se acortan, se estrechan, ¿no? Y rompen ciertos límites de tolerancia, ¿no? Eso lo vivimos hace algunas décadas, ¿no? En la dictadura fujimorista, y ahora lo estamos reviviendo en otras circunstancias, en otros contextos, ¿no? Y estamos viviendo ahora, desde el 2022 en adelante, un recrudecimiento de ese afán por controlar, por censurar, por vetar y hostigar un conjunto de expresiones, llámese artísticas, culturales, pero también pedagógicas, comunicacionales, ¿no? Que tienen como elemento común el plantearse desde una posición crítica a quienes detentan en la actualidad el poder, tanto en el poder ejecutivo como en el poder legislativo, y más allá de esos espacios también dentro del poder económico, mediático también, ¿no? ¿Cómo es que tú podrías calificar la censura? ¿Cómo podríamos identificar qué es censura? En principio, creo que es importante señalar que la censura se da de forma natural cuando en una sociedad la convivencia ya se ha vuelto insostenible, una convivencia pacífica. La censura se manifiesta no como el inicio de algo, sino como parte de las últimas etapas de algo que ya comenzó hace mucho. Entonces, cuando nosotros veamos que diversos actores, sea el Estado, la autoridad o incluso personas particulares, el empresario, el transportista, amigos, ¿no? Pretenden definir previamente lo que uno puede decir o pretende acallar o silenciar cómo uno piensa o cómo uno se manifiesta en el mismo vestir. Este es el corazón, el núcleo de lo que nosotros identificamos como censura, que en verdad no tiene que ser tan extravagante ni compleja, sino solamente el decir o no permitir que una persona o un grupo de personas manifieste, se vista, actúe, diga o procese su vida o lleve su vida de una forma en la que ha decidido. Uno no puede entrar hacia ello. Y más allá de, digamos, la censura está relacionada con la libertad de expresión,
en verdad está relacionada con una esencia mucho más intrínseca de todos los seres humanos. Manifestarse, actuar y pensar y convocar, promover, decir, forma parte de nuestra propia identidad, de nuestra construcción social e individual. Y eso forma parte de lo que va a originar nuestra creatividad, nuestra crítica y nuestro pensar sobre cómo queremos un mundo comunitario o un mundo personal. Entonces, no solamente es la libertad de expresarse, sino es el derecho de recrearse, de identificarse, de construirse en un escenario comunitario donde a uno le están diciendo no hagas esto, no hagas el otro, no critiques, no denuncies. Entonces, la censura va mucho más allá de una libertad de expresión, que es importantísima, sino que va más allá de cómo un ser humano decide construir su vida y cómo es que ve la vida. Y por eso es que a las dictaduras les molesta mucho la creatividad y la libertad de manifestarse, y por eso es que recurren a la censura de diversas maneras, ¿no? Yo quisiera enfocar en que cuando la censura se da en estas diversas formas, incluso hasta en lo más cotidiano, a veces sin darnos cuenta, ya estamos en una etapa de un proceso que ha denigrado la libertad, y es una etapa ya muy avanzada, ¿no? Esto no comienza ahorita, esto viene de autoridades que quieren hacerse del poder, de comunidades que siguen a esas autoridades, comienzan con faltamientos de respeto, con no escuchar a los otros. Solamente basta que veamos los debates, por ejemplo, en el Parlamento, donde mucho se dice y ya ni siquiera lo que se dice es algo objetivo, sino son insultos, se pierde el diálogo, y los pasos siguientes son evitar que las personas digan lo que sienten, ¿no? Entonces, la censura es gravísima, la estamos viviendo, forma parte ya de un estadio mucho más avanzado de límites a nuestras libertades, y no solamente es nuestra libertad de expresión, sino a la manera en que un ser humano está viviendo en su país. Me parece bien importante lo que mencionas. A mí me hacía recordar esto que mencionan respecto al cuerpo humano, ¿no? Que cuando dicen que cuando uno tiene sed es no necesariamente cuando ya necesitas hidratarte, sino que cuando tú tienes la sensación de sed es porque el cuerpo ya hace mucho tiempo estaba requiriendo hidratación y que no la pudiste hacer con anticipación. Entonces, como tú mencionas, las expresiones de censura son expresiones que llegan mucho después de un conjunto de vulneraciones a, digamos, reglas mínimas de la democracia, ¿cierto? Así es. La censura a las manifestaciones, incluyendo las artísticas o las intelectuales o la creatividad técnica, etcétera, proviene cuando ya se han limitado derechos económicos, derechos sociales, cuando ya no se puede hacer nada más desde el derecho o de la imposición de la ley, o incluso cuando ya se ha hecho mucho con la imposición de la fuerza violatoria de nuestra integridad, cuando ya se ha pasado por esas violencias. ¿Qué es lo que le queda a la persona que está en esa situación, o a los grupos que están en esa situación? La creatividad, el pensar, el decir, y es a ese último estadio de libertad en donde el poder, que pasó a violarte derechos sociales y económicos, que pasó a imponerte las normas más draconianas para que no hagas, no digas, etcétera, y que ha pasado también a imponerte la fuerza bruta contra tus cuerpos. Recordemos las matanzas del 2022 y 2023. Llega el cuarto estadio cuando ya habla sobre la libertad de imaginar y de crear y de pensar. Entonces, es la muestra de que estamos en un estadio gravísimo de la convivencia, pero también es la muestra de que el Estado o los actores violatorios no han podido acabar con esta voluntad de la comunidad de ser libres y de trabajar por el bien común. Entonces, es mirando el vaso medio lleno y medio vacío,
es la muestra de que estamos en una etapa muy grave de la degradación de la convivencia social, pero también es muestra de que hay algo vivo en esa comunidad que se mantiene y que está luchando por persistir. Y ahí es cuando entra la represión respecto de no solo la libertad de expresión, sino la libertad de crear, de imaginar, de pensar, etc. Entonces, muchos no lo tienen, digamos, tan identificado qué significa cuando existe la censura, cuando llevan a un artista a un juicio o a una investigación penal. Ya vamos a hablar de las formas, pero creo que es importante que visibilicemos que la censura, sobre todo a manifestaciones artísticas, que son uno de los últimos espacios de la libertad del ser humano, significa que la sociedad está luchando por seguir siendo libre, ¿no? A pesar de todas las violencias que ya ha tenido que soportar. Recordábamos antes de iniciar el programa que estamos cumpliendo ya 16 años del Baguazo, ¿no? Y me ponía a pensar justamente que después de todo el proceso también de imposición que en ese momento se desarrolló sobre los tratados de libre comercio, ¿no? Como una de las últimas etapas, digamos, de implementación tiene que ver ya con la vulneración, en este caso, como en el Perú y en varios otros países, se registran de vulneración a derechos culturales, como el derecho a el territorio y la autodeterminación de los pueblos indígenas, en ese caso, por ejemplo, que derivó nuevamente en un conjunto de acciones estatales de represión y de vulneración de estos derechos. En la actualidad también estamos hablando de eso, sobre la marca trágica del estallido social del 2022-2023, las masacres que se generaron. Y como tú bien mencionas, como después de eso lo que viene, y hemos podido mapearlo también, es en términos de vulneración a los derechos culturales, desde diciembre de 2022 en adelante, es un primer momento de amedrentamiento, de expresiones públicas, de funcionarios públicos que mencionaban, digamos, hostigamiento frente a ciertos actores del ámbito cultural, ¿no? Después pasaron al desmantelamiento de normas, programas, leyes, ¿no? 2023, principalmente 24, ¿no? Sí. Y después, finales del 24 y comienzos del 25, lo que estamos viendo más bien es ya la implementación de normas que institucionalizan, que legalizan la censura, tanto en el Ministerio de Cultura, tanto en el propio Congreso, ¿no? Que van desde el ámbito de lo que se puede o no se puede plantear en unas expresiones artísticas y culturales, hasta lo que puede decir o no decir un docente en los salones de clases, ¿no? Exacto. Entonces, como bien dices, hay una escalada, ¿no? Hay una escalada que no es por casualidad, que en estos dos ejemplos que hemos planteado se fundan en marcas lamentables, marcas de sangre que ha habido, de represión que ha habido al pueblo peruano, y que después empiezan a llegar como una oleada hacia los derechos culturales, ¿no? En esa lógica te quería consultar de qué formas tú sientes que actualmente el Estado peruano está justamente concretando esa censura, esas políticas de vulneración de derechos culturales. Acabamos de ver hace unos días una protesta de un grupo de actores de las artes visuales frente al Congreso, hablando sobre la nueva regulación o desregulación sobre las regalías de su trabajo y del uso de su imagen y de sus puestas en escena. Eso está vinculado ya no solo a programas de promoción cultural y de creación artística, sino a derechos fundamentales vinculados incluso a los del derecho de trabajo. Mantener, dicho sea de paso, a los creadores, a los artistas, en una regulación de derechos laborales casi inexistente, es también una forma histórica, pero que ahora se está agudizando, de ir contra justamente los trabajadores y las trabajadoras del arte, que convocan a otras personas a que sigan creando y sigan manifestándose libremente. Entonces, es gravísimo porque ya no solamente estamos hablando de este derecho fundamental de libertad creadora, que está en la Constitución, dicho sea de paso. Esto no es un principio, no es un buen deseo, no es un anhelo, es un derecho fundamental como el derecho a la vida,
que está protegido, indicado expresamente en el inciso 8, artículo 2 de nuestra Constitución. Y yo creo que es importante decirlo porque agrava el incumplimiento y las violencias que el Estado está cometiendo, no solo con quitar los derechos laborales pocos, de grupos, incluso de algunos artistas, sino también, y creo que esto es importante, cuando han habido los espacios como los carnavales, o incluso el ejercicio legítimo de la protesta y la movilización para conmemorar hechos luctuosos como lo de 15 de diciembre o enero en Puno, hemos visto a policías que se acercan o incluso a la propia fiscalía que hablan a quienes promueven estas convocatorias de que por si acaso cuidado porque preventivamente se les está notificando de que tienen que guardar el orden público, etcétera, ¿no? Entonces, el uso del aparato estatal, ya no solo estamos hablando de decisiones del Ejecutivo ni normas del Parlamento, sino incluso del propio sistema de justicia en algunos sectores del sistema, para callar esas realidades o esas iniciativas de movilización o de creación, también es un nuevo escenario. Ha habido también como prácticamente un ensañamiento a algunos artistas que se les inician investigaciones fiscales que incluso avanzan hasta juicios y tenemos que estar expectantes a que algún juez o una jueza no sentencie a un artista. Creo que el caso de Lola es súper paradigmático por eso, no solamente por el abuso, sino por lo que finalmente sucedió. A ella la censuraron muchísimo tiempo y no solamente ¿Te refieres a Lola? Estrada, me parece, ¿no? Ese es su apellido, que tuvo esta performance con la bandera en crítica artística a las matanzas en el actual gobierno. Entonces, la verdad que fue bastante indignante y sorpresivo, incluso desde el derecho, que un operador de justicia de la Fiscalía acoja una denuncia y no pueda visibilizar que esta es una manifestación artística libre en medio de la dictadura. Entonces, yo puedo identificar estas tres dinámicas que son terribles y perjudiciales porque tratan de ser ejemplificadoras del castigo, ¿no? Y hay algo que quiero señalar también. Mientras más escenario violento y dictatorial se presente, más necesario es promover esta creatividad artística para no solamente decir lo que se debe decir, sino también proteger derechos. Pero acá ocurre todo lo contrario. Entonces el Estado está faltando estas cosas y hay formas de protegerlo, no solamente recursos legales nacionales, sino también internacionales. Hay una relatoría de derechos culturales de Naciones Unidas que tiene cosas que decir ante situaciones como estas a los países que violentan el arte y la creatividad en dictadura, sobre todo. Justo a eso queremos llegar ahora, pero no quería dejar de revisar, como tú ya lo has empezado a hacer, que existen un conjunto de casos, ¿no?, que han sido emblemáticos con algunas personas. Decíamos, hace quizá 5 años no podríamos haber imaginado de que íbamos a estar viendo estos casos tan descarnadamente a nivel nacional. Vemos cómo han hostigado públicamente el alcalde de Lima, bancadas vinculadas a exmilitares, a caricaturistas, ¿no? Por el hecho de expresarse en medios de comunicación. Hemos visto cómo el gobernador regional de Cajamarca quiso vetar expresiones en los carnavales de Cajamarca, ¿no? Hemos visto el caso de Lola, que se judicializó. El solo hecho de judicializarse fue increíble, como tú lo has mencionado. Y otros elementos igual de complejos, ¿no? Juan Acevedo también, le dieron un premio, le quitaron el premio, igual que Rafael Dumet. Y así un conjunto, una expresión muy amplia. En distintas regiones se han prohibido exposiciones, se han retirado obras de instituciones públicas, estatales, ¿no?, sin mayor mención, ¿no? Y ahora lo que estamos viendo también es todo un conjunto de cambios también en, por ejemplo, espacios como convocatorias, concursos que se hacían
para que no, digamos, se falte a lo que consigna la Constitución, entre comillas, ¿no? De broma, con algunos amigos decíamos que hay una ley que dice que no se puede vulnerar la ideología expresada en la Constitución, pero nunca nos especifican cuál es la ideología de la Constitución, ¿no? Entonces, digamos, existe todo eso, pero como tú muy bien dices, y yo quiero recoger ese elemento que me parece clave, cuando llegamos a este punto, quiere decir que se ha avanzado mucho en las vulneraciones a los derechos mínimos democráticos, pero al mismo tiempo estamos llegando a un punto donde que nos expresa que el pueblo no se ha doblegado, ¿no? Así es. Porque sigue expresándose, porque sigue teniendo 0% de aprobación la actual presidenta, ¿no? Porque siguen no creyéndole al Congreso, hay una resistencia, hay eso que han querido vetar, censurar, no lo han podido hacer, lo han podido aplacar en algún sentido, pero no lo han podido eliminar, está ahí, resiste, vive, ¿no? Y creo que a eso quería llegar ya para ir cerrando, ¿no? ¿Cómo hacemos, qué elementos de resistencia tenemos? En el caso tuyo, dentro de tu experiencia legal, fuiste adelantando algo ahora, ¿qué experiencias, qué herramientas tenemos, qué procedimientos tenemos para poder defender, fortalecer esa lucha que tenemos desde el ámbito cultural frente a esta arremetida de la coalición dictatorial frente a los temas de censura? Sí, primero creo que es súper importante conocer que nuestro marco jurídico, y lo menciono porque eso vincula jurídicamente y obligatoriamente al Estado en ciertos deberes de protección del arte, la cultura y las manifestaciones artísticas, más aún en un escenario de dictadura. Tenemos normas, tenemos disposiciones en la ley que protegen estos espacios. Ya había mencionado el artículo 2 de la Constitución, donde habla de la creación artística como un derecho fundamental. Es importante saber qué es lo que significa esto para la vida cotidiana. Cuando un derecho fundamental está expresamente, sobre todo expresamente indicado en la Constitución, significa que el Estado tiene que, a ese derecho, protegerlo, promoverlo y cuidarlo, y no violentarlo. Entonces, ahora que sabemos que hay un derecho expreso en la Constitución vinculado a la libertad artística y creativa, sabemos que el Estado tiene obligaciones respecto de ese derecho. Eso creo que en principio es básico. Tenemos que saber que eso existe. Y además, nuestro Tribunal Constitucional, no la composición actual, que está vinculada con el poder dictatorial, por la forma como fue elegido, la mayoría de los integrantes, ha señalado en otros años incluso sobre que existe una constitución cultural. Esta constitución, la que tenemos ahora, sí tiene disposiciones que encarnan la necesidad de cuidar las diversas manifestaciones culturales, no solamente nuestra diversidad cultural que se evidencia con nuestras diversas comunidades indígenas y campesinas, sino que habla de la libertad de creación artística. Entonces, tenemos un espíritu de una constitución cultural. Y además, algunos autores que estudian estos temas hablan ya de un Estado democrático cultural del derecho. ¿Por qué? Porque nuevamente la cultura, como lo hemos hablado, es esencial no solo para la libertad de expresión, sino para la construcción de nosotros mismos y de nuestras identidades. Entonces, conocer en principio que el derecho a la libertad creadora, a la cultura, está en nuestra Constitución, nuestra norma, y hay jurisprudencia que habla al respecto y doctrina que la desarrolla muchísimo más, es súper importante. Incluso no solamente Perú, sino también en otros países como Colombia. La Corte Constitucional colombiana también ha hablado de casos específicos, y en otras latitudes se ha dicho cómo la cultura se protege en casos como que pueden ser incluso chocantes, ¿no? A través de la sátira y de la irreverencia. Hay imágenes, fotos de cerditos fornicando, representados a partidos políticos en otros países. Entonces, ya hay una jurisprudencia internacional que habla sobre esas manifestaciones y por qué se les tiene que proteger. Tenemos que saber, y este es otro elemento, de que para que las manifestaciones artísticas, si es que violan algún tipo de derecho fundamental, no pueden ser censuradas, sino que hay responsabilidades posteriores. Pero incluso estas responsabilidades
tienen que estar las sanciones debidamente puestas en la norma, con claridad y con proporcionalidad. Siempre, y esto es un principio, fomentando que la expresión artística viva, sobreviva, continúe. También hay que tener, no es lo mismo una censura en un escenario, digamos, no tan problemático y complejizado, que en un escenario en el que sí. Entonces, para saber sobre la legitimidad y la necesidad, sobre todo, de una expresión artística crítica, por ejemplo, es necesario ver en qué escenario está. Y por eso hablábamos, mientras más dictadura haya, más necesidad de estas expresiones tenemos. Y eso está protegido por principio de interpretación. Cuando se trata de funcionarios públicos, el arte y la cultura son mucho más necesarios. El derecho internacional y el nacional hablan de que los funcionarios públicos deben tener un nivel de resistencia a la crítica muchísimo más alto y tienen que aceptarlo, porque son funcionarios públicos. Entonces, estos criterios son importantes que los tengamos presentes para cuando nosotros querramos identificar cómo proteger a nuestras manifestaciones artísticas. Posteriormente están los recursos legales. En el Perú hay demandas de amparo por la libertad artística, es un derecho fundamental, se puede proteger, pero también, por supuesto, demandas civiles por indemnizaciones por el daño que se ha hecho a la persona. A nivel internacional ya hemos hablado sobre la Relatoría de Naciones Unidas de Derechos Culturales, que tiene una nueva relatora desde el año 2021, que es un escenario a donde también acudir para que a nivel internacional le digan al Estado, como el peruano, que tienen que dejar de realizar este tipo de violencias contra la cultura y el arte creador. Entonces, esas son algunas herramientas básicas, creo que es importante conocerlas, pero sobre todo seguir fomentando esto, ¿no? Las imágenes, la crítica, la cultura y la diversidad, porque es lo que necesitamos. Eso me parece clave, ¿no? Yo solamente para complementar y para ir, digamos, redondeando esta interesante conversación que hemos tenido, diría que es clave identificar, me parece, un hito en todo este proceso, ¿no? Cuando fallece el ex dictador Fujimori, lo velan en el Ministerio de Cultura, ¿no? Y eso me parece como el elemento clave. Ya le habían negado incluso a Yerovi, digamos, el velatorio en el mismo espacio, ¿no? Entonces, me parece clave que ese elemento marca no solamente, digamos, un hecho lamentable, ¿no? Para el Estado peruano, para la población peruana, sino marca el inicio de otra proyección de las políticas culturales en el Perú, otra orientación, ¿no? Todos los elementos legales que tú has dicho creo que son claves, son necesarios tener en cuenta dentro del marco de que estamos asistiendo a un giro dentro de la orientación de las políticas culturales que tenemos en el país, ¿no? Un giro que va hacia un camino más autoritario, ya no solamente negacionista, sino reivindicador de los crímenes que se cometieron, por ejemplo, en la dictadura fujimorista, ¿no? Pero frente a eso, frente a lo que ha significado leyes como la ley anticine, como lo que ha significado pues este intento de vulneración a la ley del artista, como ha significado pues lo que ya hemos mencionado de la ley contra los docentes, entre otras expresiones más. Frente a eso, creo que la buena noticia es que existe un pueblo que sigue movilizándose, existe en distintas regiones, hay movilizaciones, hay acciones de lucha, hay procesos de reivindicación y de construcción de, como decían en las calles, ¿no? Esta democracia ya no es democracia, hay procesos de construcción de otras formas de democracia que pueden ser incipientes todavía, que están muy dispersas y desarticuladas, pero que existen, que están ahí. Y eso es la fuente energética para el trabajo cultural y artístico, ¿no? Nosotros no nos recargamos con un enchufe, sino que nos recargamos con las energías de ese pueblo movilizado, ese pueblo que está anhelante todavía de construir otro proyecto de país, de tumbarse a la actual dictadura y de caminar hacia adelante, ¿no? Por eso me parece clave dos cosas, digamos, sacándolo como conclusión desde lo que has dicho también, ¿no? Una, evitar la autocensura. Evitar la autocensura porque cuando nos quitan derechos, cuando nos golpean en la economía, los sectores artísticos, culturales, la gente empieza a sentir que se le acortan las oportunidades, las posibilidades, y eso hace que uno vaya restringiendo lo que puede decir o lo que no puede decir.
evitar la autocensura, seguir creando, seguir manifestándose, me parece clave, ¿no? Y hacerlo del lado, pues, de los sectores que también, de la población peruana que se encuentran en lucha, ¿no? Y por otro lado, articularse, unirse, ¿no? Es clave porque solo no vamos a salir de este asunto. Articularse entre el sector cultural, pensarnos en lógica de un frente cultural, pero al mismo tiempo pensarnos más allá del sector y pensando cómo las artes y las culturas aportan a construir una imaginación democrática, a construir una imaginación, digamos, que rescate lo mejor que tiene nuestro país ahora para salir de esta situación en la que estamos, ¿no? Parece clave esos dos elementos, evitar la autocensura y apostar por la unidad, apostar por seguir articulándonos, seguir sumando y asumir que ese es un proceso de mediano a largo plazo también, ¿no? A veces hemos caído en la lógica de que estamos, digamos, en una especie de desencantamiento cotidiano con cada novedad que sale, ¿no? Y eso a veces nos restringe, nos pone en un estado, en un clima de bajoneo, pero en realidad, viendo las cosas con todo lo que tenemos adelante, no han podido avasallarnos. No han podido, al pueblo peruano no se lo pudieron bajar a pesar de todo lo que han querido hacer. Y desde las artes y las culturas tenemos herramientas para poder avanzar un poco en esa lógica, ¿no? Entonces, solamente para cerrar, unas últimas breves palabras de repente con respecto a este tema, algo que sientas que valga la pena resaltar. Creo que es importante cuando estamos en espacios de coerción de las libertades darle prioridad y luz a esa necesidad natural que tiene una persona de descargar toda esa presión. Y la forma de hacerlo cuando hay mucha presión alrededor es a través del arte. Leer poesía, hacer pinturas, ir hacia las manifestaciones artísticas de lo que está pasando en el país, cantar, no por solamente imaginación. Los cánticos de los carnavales fueron necesarios. La cultura sale desde nuestra propia esencia y es no solo algo importante para la sociedad, sino es una necesidad biológica para seguir viviendo. Entonces, creo que también es importante ponerle subraye en eso y también estar muy atentos a esos discursos que a todas estas manifestaciones tratan de terruquear. Tratan de señalar porque les son incómodos de que supuestamente vulneran el orden público, cuando por el contrario son las salvavidas para proteger el orden público y una convivencia pacífica entre todos, todas y todes. Exactamente. Muchas gracias, Cruz, por estar acá en nuestro segundo programa. Muchas gracias también a todas las personas que nos están siguiendo ya desde que hemos arrancado. Y con nosotros será hasta la siguiente oportunidad, no dejando de mencionar que este 18 de junio se está convocando un paro nacional. También desde el sector de las artes y las culturas vamos a participar, vamos a estar presentes y vamos a seguir apostando porque organizadamente podemos salir de este momento oscuro que estamos como país. Un abrazo grande y ya nos vemos.